Felicidades. Si estás viendo este video, entras en un grupo extremadamente reducido. El 0,1% de personas que no solo tienen la oportunidad de recibir un cambio inmediato en su vida, sino que además lo están presenciando en el instante exacto en que puede activarse. No es una exageración para captar tu atención, ni un simple recurso para que te quedes mirando. Lo que voy a compartir contigo aquí tiene un fundamento real, basado tanto en principios de neurociencia y física cuántica como en experiencias humanas que han demostrado que, bajo ciertas condiciones muy específicas, una transformación que normalmente tardaría meses o años en consolidarse puede comenzar en cuestión de minutos. Y tú, ahora mismo, te encuentras dentro de esas condiciones. No voy a decirte todavía qué es lo que diferencia a este 0,1% del resto, porque si lo hiciera ahora, perderías la oportunidad de integrar la secuencia completa que hace que este proceso funcione. Lo que sí puedo asegurarte es que si decides quedarte hasta el final de este video, no solo vas a comprender qué está ocurriendo en este momento preciso en tu vida, sino que tendrás en tus manos un método claro y concreto que, si lo aplicas en cuanto termines de escucharme, empezará a mover las piezas de tu realidad de manera tan rápida y tan precisa que mirarás atrás y sabrás que este instante fue el inicio de tu nuevo capítulo. Quiero que imagines por un momento cómo sería despertar mañana y sentir, sin necesidad de grandes señales externas, que algo se ha desplazado dentro de ti, que las decisiones que antes parecían pesadas ahora fluyen con facilidad, que las oportunidades que antes tardaban en llegar empiezan a manifestarse con rapidez, que las conversaciones correctas surgen en el momento oportuno y que, sin forzarlo, te encuentras en lugares, con personas y en situaciones que parecen diseñadas para tu avance. Eso es lo que significa entrar en este 0,1% y no es casualidad que estés aquí. Aunque hayas llegado porque alguien te envió el enlace, porque apareció en tus recomendaciones o porque tu propia intuición te hizo detenerte, hay algo en este momento que te conecta directamente con la posibilidad de un cambio inmediato. Joe Dispenza lo explica con claridad. El campo cuántico responde constantemente a lo que eres, no a lo que dices que quieres. Y hay momentos específicos en los que ese campo parece escuchar con una nitidez especial, momentos en los que tu estado interno, tu nivel de conciencia y la información que recibes se alinean para crear una apertura única. Cuando eso sucede, las decisiones y acciones que tomas no tienen el impacto habitual. Se multiplican, se expanden y se traducen en resultados que sorprenden incluso a quienes los provocan. Lo que vamos a hacer juntos en este video es identificar si ya estás dentro de esa apertura y si lo estás, cómo aprovecharla o activarla desde cero para que formes parte de quienes no solo reciben el impulso, sino que lo convierten en un cambio real y medible en su vida. Pero hay algo más que debes saber. Aunque este grupo del 0,1% es reducido, no está compuesto únicamente por personas especiales o afortunadas en el sentido tradicional. No es una cuestión de talento, de inteligencia o de circunstancias perfectas. Es una cuestión de disposición, de atención y de acción. La mayoría de la gente pasa por momentos como este sin darse cuenta, los ignora o los interpreta como coincidencias sin importancia, y por eso dejan que se desvanezcan sin haberlos aprovechado. Tú, en cambio, estás aquí, escuchando esto, y eso significa que ya has superado el primer filtro, el de prestar atención en el momento exacto en que la oportunidad se presenta. Y es precisamente por eso que no puedo revelarte todavía la pieza final del método. No porque quiera retenerte sin razón, sino porque, como cualquier proceso que involucra transformación real, hay pasos que deben comprenderse en orden. Saltarse uno sería como intentar encender un motor sin haber conectado las piezas esenciales. Podrías tener toda la energía del mundo, pero sin dirección, se disiparía sin resultados.
En las siguientes partes vas a entender qué hace que este instante sea tan raro y tan poderoso, por qué tan pocas personas logran acceder a él y cómo reconocer, en tu propia experiencia, que ya estás dentro de esa frecuencia en la que el cambio inmediato es posible. Y cuando lleguemos al final, tendrás en tus manos el detonador exacto para que todo esto deje de ser una idea y se convierta en tu realidad tangible. Ahora, respira hondo, porque lo que vas a descubrir a continuación es la verdadera razón por la que este momento, y no otro, puede cambiarlo todo para ti. En la próxima parte vas a entender por qué es tan raro formar parte de este 0,1% y qué es lo que lo convierte en un momento que la mayoría deja escapar sin darse cuenta. Lo que hace que este momento sea tan excepcional no es solamente que estés viendo este video ahora, sino la combinación de factores internos y externos que se están alineando para crear una ventana de transformación que muy pocas personas reconocen. Cuando digo que formas parte del 0,1%, no es una cifra elegida al azar para impresionar, es la representación simbólica de un fenómeno real. La mayoría de la gente transita por su día a día en un estado de piloto automático, repitiendo pensamientos, emociones y comportamientos que perpetúan la misma realidad, sin detenerse a observar cuándo se presenta una oportunidad genuina para salir de ese ciclo. En cambio, ese 0,1% es el pequeño grupo que consciente o inconscientemente logra interrumpir el patrón justo en el instante en que el campo cuántico está más receptivo a una nueva señal. Joe Dispenza habla de esto cuando describe cómo la realidad física responde a nuestro estado interno y cómo hay momentos específicos en los que esa respuesta puede ser mucho más rápida y evidente. No es magia, es física aplicada. El campo de posibilidades infinitas está siempre presente, pero tu acceso a él depende de la frecuencia que emites y de tu capacidad para sostenerla con coherencia. Y aunque todos tenemos acceso a esa capacidad, casi nadie la utiliza de forma deliberada, porque requiere algo que parece sencillo pero no lo es: presencia plena en el ahora y disposición a actuar antes de que las circunstancias externas confirmen que es el momento correcto. El 99,9% restante vive esperando señales grandes y obvias, ignorando que las señales más potentes suelen ser sutiles y que, para cuando el mundo exterior las refleja con claridad, la ventana ya comenzó a cerrarse. Lo que vuelve este momento raro es que no solo depende de ti, sino también de un contexto energético más amplio. Tal vez en las últimas horas o días hayas notado pequeñas anomalías en tu rutina. Ideas que surgen sin que las busques, personas que reaparecen después de mucho tiempo, sensaciones de claridad repentina o incluso inquietud sin causa aparente. Estos son indicadores de que hay movimiento en el campo que te rodea, ajustes que todavía no se han materializado en lo físico, pero que ya están configurando tu experiencia futura. La mayoría lo descarta, pero quienes forman parte del 0,1% no solo lo reconocen, sino que saben cómo amplificarlo para convertirlo en un punto de inflexión. Piénsalo. En la historia de cualquier persona que haya experimentado un cambio drástico, siempre hay un momento que, visto en retrospectiva, fue el inicio de todo. A veces es una conversación, otras una decisión aparentemente pequeña, o incluso un pensamiento que cambia la dirección de todos los demás. Lo que diferencia a quienes aprovechan ese momento de quienes lo dejan pasar es que los primeros actúan en cuanto lo perciben, sin esperar garantías. Y aquí está el detalle importante. Este tipo de momentos no se repiten con frecuencia, y cuando se presentan, no traen un letrero que diga: aquí empieza tu nueva vida. Por eso la mayoría ni siquiera se entera de que lo tuvo frente a sí. En este instante, mientras escuchas estas palabras, podrías estar dentro de uno de esos momentos. No porque yo lo diga, sino porque tu atención está aquí, enfocada, y porque hay algo en ti
que reconoce que esto no es una coincidencia. Formar parte del 0,1% no es un privilegio reservado a unos pocos elegidos. Es una elección que se toma en el instante en que decides responder a la oportunidad que se presenta. El verdadero desafío es saber cómo reconocerla sin confundirte con ilusiones pasajeras, y más importante aún, cómo usarla para generar un cambio inmediato y duradero. Y justo eso es lo que vamos a empezar a descifrar en la siguiente parte, donde vas a entender que, aunque por fuera todo parezca igual, el inicio de una transformación real siempre comienza de forma invisible, antes de que haya evidencia física de que algo está cambiando. Lo más desconcertante de una transformación profunda es que, cuando realmente empieza, no hay anuncios, no hay fuegos artificiales, no hay una señal evidente que lo grite a los cuatro vientos. El inicio real ocurre en silencio, como una reconfiguración interna que se despliega mucho antes de que el mundo exterior muestre la más mínima prueba de que algo está ocurriendo. Joe Dispenza insiste en que el cambio genuino siempre comienza en el terreno invisible, en la manera en que tus pensamientos se reorganizan, en cómo tus emociones se recalibran, en los microajustes de tu fisiología, cuando empiezas a vibrar en una frecuencia distinta a la que has sostenido durante años. Antes de que una oportunidad se materialice, antes de que una puerta se abra o que una nueva persona entre en tu vida, hay un trabajo sutil que ya está alineando los elementos para que todo eso ocurra. Esto significa que, si estás esperando señales externas para empezar tu cambio, probablemente llegues tarde. El momento en que debes actuar no es cuando ves el resultado, sino cuando percibes ese ligero desplazamiento en tu percepción, esa intuición que no puedes explicar, esa claridad repentina que ilumina algo que antes estaba borroso. Son esos segundos en los que tu mente se expande más allá de los límites conocidos y te permite ver posibilidades que hasta hace poco no existían para ti. Y aunque parezcan momentos pequeños, son portales poderosos. La mayoría los deja pasar porque cree que el cambio debe sentirse grande desde el principio. Pero en realidad, todo gran cambio se inicia con un movimiento interno que es casi imperceptible. Quizá en los últimos días te haya pasado algo de esto. Una idea insistente que no sabes de dónde viene. Un recuerdo del pasado que regresa con fuerza y te hace reconsiderar una decisión, una sensación de urgencia por tomar acción en algo que llevabas postergando, o incluso una calma extraña que no coincide con lo que está ocurriendo afuera. Esto no es casualidad, ni un capricho de tu mente. Es la forma en la que tu sistema te avisa que algo en ti ya empezó a moverse hacia una nueva dirección. Es como si tu conciencia estuviera afinando el instrumento antes de tocar una pieza completamente distinta, una que no has interpretado nunca, pero para la que ya tienes la capacidad. El reto es que, como no hay pruebas físicas inmediatas, la mente analítica entra en juego y empieza a cuestionar todo. ¿Y si me lo estoy imaginando? ¿Y si esto no significa nada? ¿Y si no pasa nada al final? Y es precisamente aquí donde el 0,1% se separa del resto. Quienes logran un cambio inmediato no invalidan estas sensaciones iniciales, sino que las toman como la confirmación de que ya están dentro del proceso. No esperan a que la vida les dé un contrato firmado de que todo va a salir bien. Actúan desde la certeza de que ese pequeño movimiento interno es suficiente para empezar a reescribir su realidad. Es importante que entiendas que, incluso si por fuera tu vida parece exactamente igual a la de ayer, si dentro de ti ya percibes esta reorganización, entonces el cambio ya comenzó. Lo que haremos en este video es enseñarte a amplificarlo y acelerarlo hasta que se vuelva innegable. Y para que puedas verlo con total claridad, en la siguiente parte te voy a contar la historia de alguien que, sin esperarlo, activó este proceso en el momento más común y menos espectacular posible, y que en cuestión de días vio cómo su vida empezaba a girar hacia una dirección completamente nueva. Para que comprendas cómo este inicio invisible
puede ser el detonante de un cambio inmediato, quiero contarte la historia de Clara, una mujer que llevaba años sintiendo que su vida estaba atrapada en un bucle monótono. Tenía un empleo estable pero que no le entusiasmaba, una rutina que repetía día tras día y una sensación constante de que estaba hecha para algo más, aunque no pudiera definir exactamente qué. No había señales externas de que algo fuera a cambiar. No estaba en medio de una crisis, ni había tomado una decisión radical. Sin embargo, un día cualquiera, mientras esperaba en la fila de una cafetería, escuchó a dos personas hablar sobre un programa de voluntariado en otro país. Aquella conversación duró apenas un par de minutos y no estaba dirigida a ella, pero por alguna razón, cada palabra parecía resonar dentro de su pecho como si fuera una invitación directa. En otro momento de su vida, Clara habría sonreído, pensado que sonaba interesante y seguido con su día. Pero en ese instante sintió algo distinto, una especie de claridad súbita que la impulsó a buscar más información de inmediato. No había garantías de que fuera algo para ella, ni siquiera estaba segura de por qué le atraía tanto, pero decidió seguir ese impulso. En cuestión de horas, se había inscrito en una charla informativa y en menos de 2 semanas estaba preparando los documentos para aplicar al programa. Lo que no sabía era que esa decisión sería el catalizador de una transformación total. En 3 meses, estaba viviendo en otro país, rodeada de personas inspiradoras, participando en proyectos que encendían su creatividad y, lo más importante, sintiéndose viva de una manera que no recordaba haber sentido en años. Cuando le pregunté qué fue lo que hizo que ese momento fuera diferente a todos los demás, en los que había sentido curiosidad o interés por algo, su respuesta fue simple pero reveladora. No esperé a que el mundo me confirmara que era el momento. Actué desde lo que sentí en ese instante, aunque no tuviera todas las respuestas. Y ahí está la clave que separa a ese 0,1% del resto. La capacidad de reconocer un destello interno y responder a él sin dejar que la mente lo ahogue con dudas y excusas. Clara no sabía que en ese momento estaba entrando en un punto de inflexión, pero lo reconoció lo suficiente como para no dejarlo pasar, y eso fue suficiente para activar un cambio inmediato. Esta historia es un recordatorio de que, muchas veces, la puerta hacia tu nueva vida no se abre con un gran estruendo, sino con un susurro. Y si esperas a que ese susurro se convierta en un grito, probablemente ya será tarde para entrar. El cambio se activa cuando honras el impulso en el momento en que aparece, y cuanto antes lo hagas, más rápido se reorganiza tu realidad para sostenerlo. Y aquí es donde debemos hablar de la trampa en la que cae el 99,9% de las personas, esa que les impide reconocer y aprovechar estas oportunidades, incluso cuando están justo frente a ellas, y que, si no aprendes a evitarla, puede hacer que este momento único que estás viviendo ahora se escape sin dejar rastro. La razón por la que la gran mayoría de las personas no logra aprovechar un momento de alineación como el que acabas de escuchar en la historia de Clara, no es que no tengan la capacidad, ni que carezcan de recursos, ni siquiera que no se les presenten oportunidades. El verdadero obstáculo es que están tan condicionadas a buscar certezas absolutas y validación externa que, cuando el impulso interno aparece, lo sofocan bajo capas de análisis, miedo y justificaciones lógicas. Es un patrón casi automático. Sienten la chispa de algo nuevo, pero en lugar de responder, comienzan a hacerse preguntas que solo frenan la acción. ¿Será el momento correcto? ¿Y si fallo? ¿Y si me arrepiento? ¿Y si no estoy preparado? Esa conversación interna, que puede parecer prudencia, es en realidad el mecanismo más eficaz para cerrar la puerta a un cambio inmediato. Lo que diferencia al 0,1% del resto no es que vivan sin miedo, sino que han aprendido a no dejar que ese miedo decida por ellos. Saben que esperar a que todas las condiciones externas sean perfectas es una trampa que nunca termina, porque siempre habrá algo que no encaje del todo. Siempre habrá incertidumbre, siempre habrá una razón para posponer.
Y mientras tanto, la energía del momento, esa combinación única de impulso interno y apertura externa, se disipa. Joe Dispenza lo dice sin rodeos. Cuando esperas a que el mundo cambie para entonces cambiar tú, te condenas a seguir viviendo dentro del mismo patrón que intentas romper. El cambio real ocurre cuando decides actuar como si ya estuvieras en esa nueva realidad, incluso si la evidencia todavía no está presente. El problema es que el 99,9% de las personas confunde la ausencia de garantías con una señal de que no es el momento. No entienden que el momento perfecto no llega con un manual de instrucciones, sino con una sensación interna que muchas veces es sutil, casi contradictoria, con lo que el entorno parece mostrar. Por eso, cuando aparece, no todos están dispuestos a honrarlo. Algunos lo sienten, pero lo descartan como una idea pasajera. Otros incluso lo reconocen, pero lo archivan en la carpeta mental de cosas que haré algún día, sin darse cuenta de que ese algún día rara vez llega. Y cada vez que repiten este patrón, se reafirman en la creencia de que el cambio rápido no es posible para ellos, reforzando así el mismo estado que los mantiene estancados. Evitar esta trampa no significa actuar impulsivamente sin pensar, sino comprender que la claridad no siempre viene antes de la acción. Muchas veces, la verdadera claridad aparece únicamente después de dar el primer paso. El 0,1% lo sabe y confía lo suficiente como para avanzar sin tener todo el panorama resuelto. Esto no es imprudencia, es alineación. Cuando estás conectado con tu impulso interno y lo acompañas con una acción coherente, el resto de las piezas comienza a moverse en consecuencia. Y es aquí donde entra en juego una de las enseñanzas más poderosas de Joe Dispenza, un principio que no solo te permitirá reconocer cuándo es tu momento, sino que también te dará la clave para convertir esa chispa inicial en un cambio inmediato que se sostenga en el tiempo. En la siguiente parte, vamos a profundizar en esa idea central que, si la comprendes y aplicas, te colocará automáticamente en la frecuencia de quienes reciben y consolidan transformaciones que para otros parecen imposibles. Para comprender por qué ese pequeño porcentaje logra activar un cambio inmediato, es fundamental adentrarnos en una de las enseñanzas más poderosas y a la vez más revolucionarias de Joe Dispenza. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Este principio puede parecer simple, incluso obvio, pero su profundidad es tal que cambia por completo la manera en que nos relacionamos con la transformación personal. La mayoría de las personas creen que primero deben obtener lo que desean: un trabajo mejor, una relación ideal, salud, prosperidad, y luego, como consecuencia, se sentirán diferentes, más felices o más realizados. Pero esta es justamente la trampa que mantiene estancada a la mayoría. Esperan un cambio externo antes de permitir que su estado interno evolucione. Dispenza propone lo contrario. Para que ocurra un cambio real y duradero en tu realidad, primero debes convertirte en la persona que ya ha logrado ese cambio, sostener el estado mental, emocional y físico de esa nueva identidad, y desde ahí, actuar, pensar y sentir. Este proceso no es solo mental, es biológico. Cuando logras sostener ese estado interno coherente, comienzas a cambiar los patrones eléctricos y químicos en tu cerebro y cuerpo, creando nuevas conexiones neuronales que sostienen la nueva versión de ti mismo. Y esto, a su vez, altera la información que emites al campo cuántico, que es el responsable de organizar la realidad a tu alrededor. Aquí es donde se produce la verdadera revolución. Si quieres que tu vida cambie, no basta con desearlo o visualizarlo desde fuera. Tienes que vivirlo desde dentro, desde tu estructura biológica y energética. Y la buena noticia es que no necesitas esperar meses o años para llegar a ese punto. La coherencia que genera este estado interno puede activarse en minutos, y cuando se sostiene, se convierte en la base sobre la que se construyen los cambios externos. Por eso,
Quienes pertenecen a ese 0,1% no solo desean el cambio, sino que ya lo son, aunque su realidad externa aún no refleje completamente esa transformación. Esa discrepancia temporal es precisamente la que acelera el proceso, porque el campo cuántico responde a lo que eres ahora, no a lo que eras ayer ni a lo que esperas ser en el futuro. Lo que hace que este principio sea tan poderoso es que te libera del ciclo interminable de esperar condiciones externas perfectas para empezar a sentirte bien o para tomar acción. En lugar de eso, te invita a tomar el control real de tu experiencia al crear primero la frecuencia interna que atrae y sostiene el cambio. Y en el contexto del video, esto significa que si quieres formar parte de ese grupo privilegiado que recibe un cambio inmediato, el primer paso es trabajar en tu coherencia interna. Pero, ¿qué significa exactamente generar esa coherencia? ¿Cómo saber si estás realmente alineado con tu yo futuro? Estas preguntas serán el puente hacia la siguiente parte, donde exploraremos qué es la coherencia interna, cómo funciona y cómo puedes activarla en tan solo unos minutos para que empieces a enviar la señal correcta al universo y al campo cuántico que te rodea. Así que prepárate, porque lo que sigue es la base práctica que conecta todo lo que has escuchado hasta ahora con las acciones que te llevarán a experimentar ese cambio inmediato y real que mereces. Ahora que hemos entendido que ser antes de tener es la clave para atraer el cambio inmediato, el siguiente paso es aprender cómo activar esa coherencia interna que conecta tu mente, tu corazón y tu cuerpo en una frecuencia única y poderosa. Esta coherencia no es un concepto abstracto o místico, sino un estado tangible que puede medirse, y que la ciencia ha demostrado que influye directamente en la manera en que tu cuerpo funciona, en la calidad de tus pensamientos y en la energía que irradias hacia tu entorno. Joe Dispenza explica que cuando la mente y el corazón están sincronizados, se crea un campo electromagnético coherente que tiene el poder de reorganizar no solo tu biología, sino también el campo cuántico alrededor de ti, preparando el terreno para que el cambio inmediato no solo sea posible, sino inevitable. Para activar esta coherencia, no necesitas horas de meditación ni técnicas complejas. De hecho, en cuestión de minutos, puedes cambiar el ritmo de tu cuerpo y mente con simples prácticas que te permitan sintonizar con esa frecuencia elevada. Por ejemplo, enfocar tu atención en la respiración profunda y consciente, combinada con la generación deliberada de emociones elevadas como la gratitud, la alegría o la esperanza, crea un ambiente interno donde las señales de cambio empiezan a hacerse visibles. Es importante que este proceso sea auténtico, que las emociones no sean forzadas, sino que realmente sientas cómo cambian tu estado interno, cómo tu cuerpo responde a ellas, porque son esas sensaciones las que traducen la intención en vibración. Además, puedes incorporar visualizaciones donde imaginas que ya has logrado el cambio que deseas. No se trata solo de visualizar resultados superficiales, sino de experimentar plenamente lo que sentirías, pensarías y harías en esa nueva realidad. Esta práctica crea una nueva narrativa interna que, con el tiempo, se convierte en tu patrón dominante. El cuerpo, por su parte, comienza a adaptarse, y juntas mente y cuerpo envían al campo cuántico una señal coherente y consistente que facilita que las experiencias externas se alineen con ese estado. Joe Dispenza enfatiza que esta coherencia puede ser sostenida durante el tiempo que elijas, y cuanto más prolongada sea, más potente será su efecto en tu realidad. Activar esta coherencia es, en esencia, crear un campo magnético que atrae a tu vida aquello que está en resonancia contigo. Y no es casualidad que este estado sea uno de los pilares para formar parte del 0,1% que recibe un cambio inmediato, porque sin esta alineación interna, cualquier intento de cambio se diluye en la confusión o la resistencia. En la próxima parte,
veremos un caso concreto de alguien que, aplicando estos principios, experimentó una transformación profunda y visible en menos de una semana, demostrando que esta no es solo teoría, sino una realidad accesible para quien decide practicarla con disciplina y compromiso. Prepárate para inspirarte y para entender que el cambio puede estar mucho más cerca de lo que crees. Solo necesitas saber cómo sintonizar con tu propia coherencia interna. Para ilustrar el poder de la coherencia interna y cómo puede acelerar el cambio en tiempos sorprendentemente cortos, quiero contarte la historia de Daniel, un joven profesional que se encontraba en un punto crucial de su vida. Había pasado años atrapado en una carrera que no le satisfacía, sintiendo que sus días se deslizaban sin un propósito claro y que el estancamiento se había convertido en la norma. Su frustración crecía, pero la mayoría de las veces se sentía paralizado, esperando la motivación perfecta o la oportunidad ideal para dar el salto. Un día, por recomendación de un amigo, decidió experimentar con un ejercicio sencillo que implicaba enfocarse en la coherencia interna, sincronizar su respiración con emociones positivas, como la gratitud y la confianza, y visualizarse viviendo ya la vida que deseaba. Lo que sucedió en los siguientes 7 días fue tan inesperado como poderoso. Desde la primera sesión, notó una claridad mental que no había sentido en años, una calma interna que le permitió tomar decisiones que antes postergaba. Durante esa semana, Daniel empezó a atraer personas y circunstancias que coincidían con su nuevo estado. Una invitación a un proyecto que alineaba con sus pasiones, conversaciones inspiradoras con mentores y la aparición de recursos que creía inaccesibles. Pero quizás lo más revelador para él fue cómo ese cambio interno se reflejaba en su energía diaria. Dormía mejor, tenía más vitalidad y se sentía motivado a enfrentar desafíos que antes evitaba. Daniel no esperaba que un ejercicio tan breve pudiera desencadenar un cambio tan rápido, pero la clave estaba en que no solo lo practicó una vez, sino que lo integró como parte de su rutina diaria, sosteniendo la coherencia que había activado. En menos de una semana, su realidad empezó a moverse en sintonía con su nueva frecuencia, confirmando que la transformación no depende únicamente del entorno, sino de la calidad de tu estado interno y de la intención con que lo sostienes. Esta experiencia es una prueba viviente de que, al formar parte del 0,1% que activa un cambio inmediato, no necesitas grandes inversiones de tiempo ni condiciones perfectas, sino una práctica consciente y coherente. Si esta historia te resuena, entonces estás listo para el siguiente paso, porque mantener esa coherencia requiere también soltar aquello que ya no sirve, liberar las cargas que impiden que tu nueva frecuencia se mantenga estable. En la siguiente parte, exploraremos cómo la fuerza de soltar puede abrirte espacio para que lo nuevo entre con rapidez y potencia, y por qué hacerlo es indispensable para que el cambio que deseas sea no solo inmediato, sino también sostenible en el tiempo. Si has llegado hasta aquí, ya estás empezando a comprender que activar un cambio inmediato no es cuestión solo de atraer lo nuevo con pensamientos positivos o prácticas meditativas, sino también de crear un espacio real y profundo en tu sistema para que esa nueva realidad pueda materializarse. Este espacio no surge por casualidad ni por decreto, sino a través del acto consciente y valiente de soltar todo aquello que pesa, que limita y que mantiene tu energía anclada en patrones antiguos. Joe Dispenza explica que, para que un cambio verdadero tenga lugar, el cuerpo y la mente deben liberar la carga acumulada de emociones, creencias y hábitos que se han repetido una y otra vez y que actúan como un lastre invisible pero poderoso. El problema es que muchas personas intentan construir su nueva vida sin despejar el terreno, tratando de añadir sobre lo viejo en lugar de dejar ir lo que ya no resuena. Es como intentar plantar semillas en un suelo lleno de piedras y raíces muertas. Por mucho que riegues y cuides,
las plantas no crecerán con la fuerza necesaria. Soltar, entonces, es el proceso de limpiar ese terreno interno, lo que permite que las nuevas semillas puedan germinar, crecer y florecer con vigor. Y en el contexto de la transformación inmediata, soltar no puede esperar. Cuanto más demores en liberar esas cargas, más tardará el cambio en manifestarse. La luna llena, las meditaciones y ejercicios de coherencia interna que hemos mencionado antes son herramientas poderosas, pero si no están acompañadas por una disposición real a soltar, el campo energético que creas se vuelve inestable y fragmentado, lo que genera resistencia y bloqueos que frenan la evolución. Soltar implica un proceso activo de observación, aceptación y liberación de pensamientos limitantes, emociones que ya no te sirven, relaciones tóxicas y hábitos que han cumplido su ciclo. Pero, sobre todo, soltar es un acto de confianza profunda. Confiar en que al liberar, no estás perdiendo nada, sino creando el espacio para recibir algo mucho mejor. Quiero que pienses en alguien que quiere entrar en una nueva etapa, pero carga con mochilas llenas de piedras, que cada paso es un esfuerzo extra que dificulta avanzar. Esa mochila representa todo lo que necesitas soltar para moverte con ligereza. La fuerza para hacerlo no siempre viene de la voluntad, sino de la comprensión de que cada carga que sueltas acelera el proceso de cambio y aumenta la coherencia interna que ya estás cultivando. En la siguiente parte, exploraremos cómo reconocer el momento perfecto para este proceso de soltar, porque, aunque liberar es fundamental, hacerlo en el instante justo puede marcar la diferencia entre un cambio inmediato o uno que se diluye con el tiempo. Así que prepárate para aprender a identificar esas señales que indican que estás en una ventana única para acelerar tu transformación y manifestar ese cambio que tanto has esperado. En este punto del camino, es fundamental que entiendas que la transformación inmediata no ocurre simplemente porque tú lo desees o porque hayas decidido cambiar. Lo que realmente hace que un cambio sea rápido, profundo y duradero es estar sintonizado con ese momento perfecto en el que todas las piezas del universo se alinean con tu estado interno para ofrecerte una oportunidad única. Este momento perfecto no es algo que puedas forzar ni predecir con exactitud, pero sí puedes aprender a reconocerlo cuando ocurre, porque deja una marca clara en tu conciencia, en tu cuerpo y en las circunstancias que te rodean. Esta es una habilidad que diferencia al 0,1% que activa el cambio inmediato del resto, que sigue esperando que la vida suceda. La mayoría de las personas están tan atrapadas en la vorágine de sus preocupaciones diarias, en la rutina y en los patrones repetitivos, que no perciben las señales sutiles que les indican que el momento perfecto ha llegado. Sin embargo, si empiezas a prestar atención, notarás que este instante se manifiesta a través de una serie de indicios muy particulares. Puede ser un pensamiento inesperado que aparece con claridad y que no puedes ignorar. Una intuición que se siente como una voz interna poderosa que te invita a actuar. Una sensación física de expansión o tranquilidad que surge sin razón aparente. O incluso una serie de coincidencias que te colocan en el lugar adecuado, en el momento justo, aunque no hayas planeado estar allí. Estos indicadores son los ecos del campo cuántico que responde a la coherencia que has construido y que te preparan para dar un salto cualitativo en tu vida. No esperes que el momento perfecto llegue con luces y sonidos, ni con una señal exterior clara, porque rara vez lo hace. En lugar de eso, aprende a afinar tus sentidos internos para que puedas reconocer ese susurro sutil, esa energía que se siente diferente a todo lo que has experimentado antes. Puede venir acompañado de una sensación de urgencia o de una calma profunda, o incluso de una mezcla extraña de ambas, porque la transformación verdadera no es un camino lineal ni cómodo, sino una danza entre el impulso y la paciencia, entre la valentía y la confianza. Cuando identificas este momento,
La clave está en responder con prontitud, sin dejar que la duda o el miedo te paralicen, porque la ventana para aprovecharlo puede ser breve. Un ejemplo común que ilustra esto es cuando, de repente, sientes la necesidad imperiosa de hacer una llamada, escribir un mensaje, tomar una decisión o iniciar una acción que hasta ese instante habías evitado o postergado. Ese impulso es la manifestación física del momento perfecto. Si decides escucharlo y actuar en ese instante, estás alineándote con la frecuencia del cambio inmediato. Si lo ignoras o racionalizas, la energía pierde fuerza y esa oportunidad puede pasar desapercibida o retrasarse hasta que llegue otro ciclo. Joe Dispenza afirma que la sincronía entre tu estado interno y el momento externo es la clave para que la transformación deje de ser una idea y se convierta en experiencia tangible. Para formar parte del selecto 0,1% que activa un cambio inmediato, debes estar atento no solo a las señales internas y externas, sino también a tu propia capacidad para responder sin vacilar. Esta respuesta no significa actuar sin reflexión, sino confiar en el conocimiento profundo que reside más allá de la mente lógica. Esa inteligencia intuitiva que sabe cuál es el siguiente paso, aunque no puedas explicar por qué. En la siguiente parte, vamos a adentrarnos en cómo puedes actuar desde esa versión de ti mismo que ya ha experimentado el cambio, y cómo esa manera de ser y de tomar decisiones acelera de forma natural la manifestación de la nueva realidad que estás creando. Este es el secreto que transforma cualquier impulso en una cadena imparable de avances. Una vez que has identificado ese momento perfecto, la pregunta fundamental es, ¿cómo respondes a él para asegurar que ese impulso se transforme en un cambio inmediato y real? Aquí es donde entra en juego el concepto esencial de actuar desde tu yo futuro, una idea que Joe Dispenza desarrolla con profundidad y que explica cómo puedes acelerar la manifestación de tu realidad deseada simplemente comportándote, sintiendo y pensando como la persona que ya ha alcanzado ese cambio. Esta no es una simple técnica de visualización o un ejercicio de imaginación, sino un proceso integral que implica una alineación completa entre tu identidad interna y las acciones concretas que tomas en el presente. Actuar desde tu yo futuro significa que, aunque tu entorno actual todavía no refleje las condiciones ideales, empiezas a vivir y a tomar decisiones como si ya estuvieras en esa nueva versión de ti. Esto implica que te mueves con la confianza, la determinación y la claridad que caracterizan a quien ha superado los obstáculos que hoy parecen insuperables. Significa que hablas, piensas y te sientes desde esa identidad expandida, y que tus emociones, que son la energía más poderosa que emites, están alineadas con ese estado de realización y plenitud. Cuando logras sostener este nivel de coherencia, empiezas a enviar una señal magnética al campo cuántico que no puede ser ignorada. Una señal que atrae las personas, oportunidades y circunstancias que corresponden a esa frecuencia elevada. Pero, ¿cómo hacerlo en la práctica? No se trata solo de fingir o pretender, sino de integrar pequeñas acciones diarias que reflejen tu compromiso con ese yo futuro. Por ejemplo, si tu yo futuro es alguien saludable, empieza a cuidar tu cuerpo hoy con pequeños gestos. Si es alguien exitoso, actúa con la disciplina y la determinación que esa persona tendría. Si es alguien en paz, cultiva la calma y la aceptación en tu interior. Cada una de estas acciones genera un cambio neuronal y hormonal que recalibra tu biología, haciendo que tu cuerpo reconozca ese estado como una nueva realidad. Y esto es lo que impulsa la aceleración del cambio externo. Un ejemplo real de esta dinámica es la historia de una mujer llamada Elisa, quien durante un periodo de incertidumbre laboral decidió adoptar la mentalidad y los hábitos de una emprendedora exitosa, aunque su negocio aún estaba en pañales. Comenzó a levantarse temprano,
a vestirse como si tuviera citas importantes, a planificar sus días con objetivos claros y a relacionarse con personas que ya eran parte del mundo que quería habitar. En menos de 2 meses, sus esfuerzos internos y externos se tradujeron en contratos inesperados, colaboraciones fructíferas y una expansión notable de su red profesional. Lo fundamental fue que Elisa no esperó a tener pruebas externas para cambiar su identidad, sino que primero cambió esa identidad y dejó que la realidad se ajustara en consecuencia. Actuar desde tu yo futuro también significa aceptar que habrá momentos de incomodidad y desafío, porque estás saliendo de patrones antiguos que ya no te sirven. Pero esa incomodidad es temporal y necesaria para que la nueva identidad se arraigue con fuerza. Y mientras más rápido aceptes esta fase, más rápido podrás consolidar el cambio y disfrutar de sus frutos. Lo más importante es que cada vez que eliges comportarte como tu yo futuro, estás enviando una señal poderosa que activa el campo cuántico y acelera el proceso que comenzó con la identificación del momento perfecto. En la siguiente parte, para consolidar esta idea, te contaré una historia inspiradora que demuestra cómo una sola decisión tomada desde ese lugar puede desencadenar una transformación total. Una prueba viva de que actuar desde tu yo futuro no es solo una teoría, sino una estrategia práctica y eficaz para vivir el cambio que deseas. Esta historia te mostrará que, aunque el camino parezca incierto, la voluntad y la coherencia interna son suficientes para reescribir tu historia personal de manera radical y rápida. Para ilustrar el impacto que puede tener una sola decisión tomada desde la conciencia de tu yo futuro, quiero compartir la historia de Marcos, un hombre cuya vida cambió radicalmente después de que decidió actuar sin esperar a tener todas las condiciones perfectas. Durante años, Marcos había sentido que su vida estaba en pausa. Un trabajo rutinario que no le satisfacía, relaciones superficiales que no le aportaban y una sensación constante de que algo faltaba, pero sin saber exactamente qué. Había leído sobre desarrollo personal y estaba consciente de la necesidad de cambiar, pero se encontraba atrapado en la indecisión y la duda, esperando a que las circunstancias externas le indicaran el camino. Una noche, tras ver un video similar a este, decidió hacer algo diferente. En lugar de posponer sus sueños y esperar el momento ideal, tomó la decisión consciente de comenzar a actuar como la persona que ya había logrado el cambio que deseaba. Esa misma noche escribió una carta a sí mismo, describiendo en detalle quién quería ser, cómo se sentía, qué hábitos adoptaría y qué decisiones tomaría. Esa carta fue mucho más que palabras. Fue una declaración interna que lo comprometió con su nueva identidad. No pasó mucho tiempo antes de que, sin planearlo, surgieran oportunidades que parecían responder a esa nueva frecuencia que estaba emitiendo. Un amigo lo invitó a colaborar en un proyecto creativo. Luego, una oferta inesperada le permitió tomar un tiempo para explorar nuevas pasiones, y poco a poco fue construyendo un camino completamente distinto al que había imaginado para sí mismo. Lo más significativo de la historia de Marcos es que su cambio no dependió de que el mundo le diera señales externas ni garantías, sino de que él decidió desde su interior ser esa persona distinta, actuando cada día con coherencia y convicción. Su voluntad de sostener esa identidad, incluso cuando no tenía pruebas concretas de que funcionaría, fue lo que desencadenó el efecto dominó en su vida. Esta experiencia es un claro ejemplo de lo que Joe Dispenza llama reprogramar tu biología y alinear tu campo energético con la nueva realidad que deseas. Y lo más importante, Marcos no esperó meses o años. El proceso comenzó casi de inmediato, demostrando que el cambio puede ser rápido cuando se actúa desde la conciencia adecuada. Esta historia es un recordatorio poderoso de que no necesitas tener todo resuelto para empezar, que la clave está en la decisión consciente y en la acción inspirada que sigue a esa decisión. Cuando eliges ser la persona que quieres ser, incluso antes de que las condiciones externas lo confirmen,
estás enviando una señal inequívoca al campo cuántico que reconfigura la realidad a tu favor. Y si hasta aquí esta información ha resonado contigo, prepárate para la parte más práctica y transformadora que está por venir. Un ritual sencillo, rápido y profundamente efectivo, diseñado para activar y sostener ese cambio inmediato. Este ritual condensará todo lo aprendido en un proceso que podrás aplicar ahora mismo para anclar tu nueva identidad y acelerar la manifestación de tu transformación. En la siguiente parte, te guiaré paso a paso por este ritual, que no solo ha sido probado por miles de personas alrededor del mundo, sino que también ha sido validado por los principios científicos que respaldan la obra de Joe Dispenza. Este será el cierre perfecto para que puedas dejar de ser espectador y convertirte en creador activo de tu cambio inmediato. Ahora que has comprendido los principios fundamentales para formar parte del 0,1% que activa un cambio inmediato, y has visto, a través de historias reales, cómo la coherencia interna y la acción desde tu yo futuro pueden transformar vidas en cuestión de días, ha llegado el momento de pasar de la teoría a la práctica con un ritual poderoso y sencillo que puedes realizar en tan solo 3 minutos. Este ritual no es un truco o un mantra vacío. Es la cristalización de años de investigación científica y de la experiencia directa de miles de personas que, al aplicarlo, han generado cambios concretos y duraderos en su realidad. Es el puente que conecta la intención con la manifestación, la chispa que enciende el fuego del cambio inmediato. Para comenzar, busca un lugar donde puedas estar tranquilo y sin interrupciones durante estos pocos minutos. Cierra los ojos y lleva tu atención a la respiración. No una respiración superficial, sino profunda, consciente, como si cada inhalación te llenara de energía renovada y cada exhalación liberara cualquier tensión o bloqueo que hayas acumulado. Permítete respirar con calma, sintiendo cómo cada célula de tu cuerpo se oxigena y se conecta con tu esencia más profunda. Este es el primer paso para crear un estado de presencia plena, un requisito indispensable para que el ritual funcione. Luego, enfoca tu mente en la versión de ti mismo que ya ha experimentado el cambio que deseas. No te limites a imaginar un futuro lejano o difuso. Visualízate con todo lujo de detalles. Cómo te ves, cómo te sientes, cómo piensas, cómo actúas. Siente la emoción de esa realidad como si fuera tuya en este mismo instante. Permite que esa emoción invada tu cuerpo, que tu corazón lata con esa alegría, esa gratitud y esa confianza profunda que acompañan a tu transformación. Esta coherencia entre mente, corazón y cuerpo es lo que emite una señal potente al campo cuántico. Una señal que no puede ser ignorada porque es auténtica y está cargada de energía real. Después, repite mentalmente una afirmación que refleje tu compromiso con este cambio inmediato. Puede ser algo simple pero poderoso como: estoy abierto y listo para recibir mi cambio ahora mismo. O me convierto en la persona que ya vive mi transformación. La clave es que esta afirmación sea sentida y no solo repetida, que su significado resuene en lo más profundo de ti y que se integre con la imagen y la emoción que has generado en los pasos anteriores. Esta declaración funciona como un contrato energético que cierra el ritual y activa la disposición de tu sistema para sostener el nuevo estado. Para finalizar, lleva las manos sobre el corazón y visualiza que sellas esta energía, que cada célula de tu cuerpo la almacena y la replica, que tu campo energético se expande para irradiar esta nueva vibración al mundo. Respira profundamente una vez más y abre los ojos, llevando contigo la certeza de que algo ha cambiado dentro de ti y que, a partir de ahora, tu realidad externa empezará a reflejar ese cambio. Este ritual, breve pero intenso, puede practicarse cada día o cada vez que sientas que necesitas reconectar con tu yo futuro y acelerar el proceso de manifestación.
Lo más importante es que lo realices con total compromiso y presencia, porque la efectividad del ritual depende de la autenticidad con la que lo ejecutes. No es un acto mágico instantáneo, sino una herramienta que pone en marcha una cadena de eventos y cambios internos que, sostenidos en el tiempo, transforman tu vida de manera radical y rápida. Y ahora, antes de cerrar, quiero invitarte a que tomes la decisión consciente de ser parte del 0,1%, de comprometerte con tu cambio inmediato y de declararlo en los comentarios como un acto de compromiso público y energético. Esto no solo refuerza tu intención, sino que también crea una comunidad de personas que, al igual que tú, están listas para transformar su realidad desde este mismo instante. En la siguiente y última parte, haremos un cierre potente que te ayudará a integrar todo lo aprendido, a consolidar tu compromiso y a prepararte para vivir la transformación que estás a punto de activar, porque este no es un punto final, sino el inicio de un camino extraordinario que solo tú puedes recorrer. Llegar hasta aquí no es un mero acto de consumo pasivo de información, sino un verdadero proceso de activación y compromiso con la transformación profunda que ya está intentando manifestarse en tu vida. Todo lo que has escuchado, desde la rareza y exclusividad del 0,1% que recibe cambios inmediatos, hasta el principio esencial de ser antes de tener, pasando por la importancia de la coherencia interna, la fuerza de soltar y la capacidad de reconocer el momento perfecto para actuar desde tu yo futuro, ha sido una invitación clara para que no sigas esperando afuera lo que solo puede comenzar desde adentro. Este es el momento en que tu voluntad y tu conciencia se alinean para dar el paso definitivo hacia la nueva realidad que mereces vivir. Es fundamental que comprendas que la transformación que te espera no llegará a través de un evento externo espectacular, ni de un golpe de suerte aislado, sino a través de la coherencia diaria, del compromiso constante y de la intención clara que ahora has sembrado. Al declarar en voz alta o en los comentarios, "Activo mi cambio inmediato", estás sellando un pacto contigo mismo y con el campo cuántico, enviando una señal inequívoca que hace que el proceso que ya está en marcha se acelere y se haga cada vez más tangible. Este acto de compromiso público no solo fortalece tu intención, sino que también te conecta con una comunidad vibracionalmente alineada que comparte tu deseo de evolución y transformación, creando un efecto multiplicador que potencia la manifestación. Recuerda que formar parte del 0,1% no es un privilegio reservado a unos pocos elegidos, sino una elección consciente que haces en cada instante, una elección de no conformarte con la inercia del pasado, de tomar las riendas de tu vida y de ser el arquitecto activo de tu realidad. La diferencia entre quienes permanecen estancados y quienes avanzan de forma acelerada radica en esta voluntad de sostener un estado interno coherente y de actuar desde la nueva identidad antes de que el mundo externo lo confirme. Lo que tienes delante no es solo un mensaje motivacional, sino un mapa claro que, si lo sigues con disciplina, te llevará a vivir el cambio inmediato que estás buscando. Ahora, mientras terminas de asimilar estas palabras, te invito a que te tomes un momento para respirar profundamente, para sentir esa energía vibrante que has despertado y para mirar hacia adelante con la certeza de que tu vida ya no será igual. No importa lo que tu realidad actual refleje, porque lo que estás creando dentro de ti es el fundamento para una nueva historia, una que puedes empezar a escribir ahora mismo. Este es el instante en que la promesa del cambio se convierte en acción y la acción en resultados concretos. El universo está respondiendo a la señal que acabas de enviar y te está abriendo las puertas hacia una realidad que, aunque aún no puedas ver completamente, ya está en camino. Este no es un final, sino un comienzo. Un comienzo que depende de ti para mantener la coherencia, para seguir actuando desde tu yo futuro
para soltar lo que te limita y para reconocer cada oportunidad que el campo te presente. Este video ha sido la primera chispa, y ahora te toca a ti avivar el fuego de tu transformación con cada pensamiento, emoción y acción que elijas a partir de aquí. Gracias por estar aquí, por formar parte de este 0,1% y por permitirte recibir y sostener el cambio inmediato que tu vida está lista para experimentar. Tu momento ha llegado y la puerta está abierta. ¿Estás listo para cruzarla?